Buenos días. ¿Cómo están mis hermanos? Bien. Un domingo más de gozo y alegría. Para la gloria de Dios. Cuando llegamos a la iglesia, todos somos bien santos, ¿no? Hasta nos sale una aureola. Y hasta hablamos diferente. Hermano, muy buenos días. Pero cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de las puertas para atrás y se nos atraviesa un auto, ¿qué hacemos, hermanos? Dios te bendiga. No. Muchas veces nuestra reacción es maldecir. ¿Por qué les digo esto? Porque con esta boca podemos alabar a Dios, pero también podemos maldecir. Y el salmista en el Salmo 19:14 nos habla que los dichos de nuestra boca y la meditación, lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón, sea grato delante de Dios. O sea, que haya cordura, que haya coherencia, hermanos, de lo que decimos aquí en la iglesia y de lo que decimos allá afuera. Por eso cantamos y decimos: Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, que seamos sinceros, honestos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a cantar precisamente ella. Dice así: que los dichos de mi boca y las de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Que los dichos de mi boca y las de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová.
Dios de la Biblia, el Dios creador de todas las cosas, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, poderoso, como jamás haya existido algo en esta tierra. Y un día Él regresará, hermanos. Y es lo que esperamos todos, que el Señor regrese por su iglesia, porque así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra de Dios.
corazón ese amor ágape, ese amor incomparable, ese amor inquebrantable, ese amor infalible. Enséñanos a amarte como tú nos amas, Señor, a confiar en ti, a tener la voluntad, la disposición de entregarte nuestras vidas en sacrificio. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Siempre con nosotros, siempre.
porque Dios es inmutable. Su amor es para siempre, hermanos. Qué bendición. No hay pensamiento que pueda definir. No hay alabanza que pueda describir, pues ningún otro es santo, pues ningún otro se dice majestad. Tú eres mi Dios, glorioso, glorioso. No hay luz que ilumine, que pueda opacar. No hay fuerza alguna que pueda conquistar, pues ningún otro es santo, pues ningún otro se enaltecido es Dios. Tú eres mi Dios, glorioso, muerte, Señor. Tú no estás en una cruz clavado, no estás en una tumba sepultada.
Dios, con todo nuestro corazón, porque hemos creído lo que dice tu palabra, creemos lo que dice la Biblia, que tu palabra es verdad, Dios, y que tú eres un Dios justo, que ama, pero que también hay un juicio para el hombre, aquel hombre que no cree, que te rechaza, que sabe su propia opinión. Tu palabra nos enseña, Dios. Tu palabra nos enseña, Padre, que la paga del pecado es muerte, Señor, es separación tuya. Gracias, Dios, por hacernos comprender esas benditas palabras de la Biblia. En esta mañana, Señor, cantamos que tú eres grande, maravilloso, majestuoso, poderoso, que eres el único que tiene poder para dar vida eterna a todo aquel que cree en ti, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Cuéntanos. Muy buenos días, mis hermanos. Un grave error que en ocasiones cometemos, y a veces bastantes, es que cuando estamos pasando un momento complicado, difícil, empezamos a querer buscar las razones de por qué tenemos que pasar por esos momentos, por esas situaciones. Cuando estamos atravesando momentos agradables, estables, de paz, tranquilos, pues no tanto, ¿verdad? Eso sencillamente lo disfrutamos y listo. Pero cuando atravesamos cosas malas, ¿verdad? Momentos dolorosos, de incertidumbre, de problemas, las cosas difíciles, sabemos que tienen un propósito en nuestra vida. Pero a veces nosotros queremos encontrar no solamente el propósito de ellos, sino el por qué tenemos que atravesar este tipo de cosas. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos enfocamos de mala manera en estar preguntando, en estar buscando por qué, Señor, me haces pasar por esto, por qué tengo que vivir esto nos lleva a un desgaste innecesario, a un desgaste mayor. En lugar de buscar al Señor y de tratar de encontrar el consuelo en Él y en su palabra y aún en su iglesia, nosotros nos desgastamos de mala manera cuando queremos encontrar los por qué atravesamos lo que atravesamos. En lugar de simplemente acudir a los brazos de Dios, acudir a la iglesia, a buscar consuelo, a buscar oración. ¿Cómo? Pasó un tiempo de sufrimiento, un tiempo complicado. Y sabes, él no había hecho nada mal. De hecho, vemos que el mismo Señor, en un instante leeremos, lo hace llamar perfecto, lo señala como perfecto. Pero atraviesa algo muy complicado. Y lo que nosotros tenemos que entender es que a veces se sufre no por algún motivo en particular. De hecho, la vida de Job nos señala la vida de Cristo. Porque Cristo sufrió siendo inocente y Job no lo anticipó sufriendo también en inocencia sin ninguna aparente razón. Pero para nosotros esto nos debe de enseñar que el sufrimiento que padeció Job en medio de nuestro sufrimiento, en lugar de estarnos cuestionando, de estar pensando y martirizándonos muchas veces, mejor deberíamos nosotros de buscar y de tener estos tiempos una mejor, mayor conexión con nuestro Señor, buscando la restauración de ese momento, que nos anime, que nos levante, que nos sostenga. Acudir a la iglesia, estar en la iglesia, buscando oración, buscando apoyo, buscando consejo. Decimos, Cristo sufrió inocentemente, sufrió de una manera totalmente inmerecida, pero con un gran propósito, redimir a la humanidad, y que precisamente por eso, en los momentos dolorosos, en los momentos de incertidumbre, en los momentos complicados, podamos acudir a Él y tener la confianza que nos escucha. Así que el sufrimiento sin ningún tipo de culpabilidad de Job nos apunta al sufrimiento que iba a padecer el Mesías, también sin ninguna culpa. ¿Esto de qué nos habla?
de que a veces nuestro sentimiento, el sentimiento que desarrollamos es enfocarnos en medio del dolor, enfocarnos en nosotros mismos, en estar preguntándonos ¿por qué? ¿Cómo le hago? Queriendo entender con una mala idea, queriendo entender ¿por qué realizo lo que realizo? ¿Por qué Señor me hace padecer esto? Y nos equivocamos, porque a veces pensamos que estamos padeciendo porque hicimos algo mal y a lo mejor no nos dimos cuenta y pretendemos encontrar ese por qué. Pero eso nos lleva solo a un desgaste. Y lo que el libro de Job nos va a enseñar, y durante las siguientes semanas, es que a veces sufrimos por el simple hecho de que estamos en un mundo cruel y perverso, y que eso nos afecta también. Por lo tanto, a veces no hay razón para nuestro sufrimiento, simplemente es porque estamos en un mundo difícil. Así es que vamos a entrar en materia, vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro libro de Job. Padre, bendito Dios, gracias por tu hermosa palabra que nos enseña y nos lleva a poder no solamente meditar en los momentos que nos equivocamos, sino también a entender que hay momentos en que sencillamente atravesamos lo que atravesamos porque estamos en medio de un mundo caído, Padre. Y que eso nos lleva a afectar, nos afecta de manera que a veces nosotros, sin tener motivo ni razón, a sufrir, a batallar. Pero independientemente de nuestro sufrimiento, nosotros te tenemos a ti, Padre. Ayúdanos a buscarte en esos momentos, a tener una idea correcta de quién eres tú, Dios. Ayúdanos a comprender a través de este libro que no necesariamente tenemos nosotros que recibir bien cuando nos portamos bien. A veces es lo que pretendemos y por eso nos molestamos, inclusive contigo, Señor. Porque creemos que estamos haciendo bien las cosas y las cosas se complican y nos traen a mal. Y a veces nos lleva a molestarnos contigo pensando porque tú nos estás pagando mal por bien. Señor, ayúdanos a corregir esa idea de nuestra mente. Ayúdanos más bien a confiar en ti, a buscarte en los momentos de incertidumbre, porque tú estás ahí, Dios, listo para abrazarnos, para comunicarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Oh Dios, abre nuestra mente y nuestro corazón en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. La escritura dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Nuestro primer encabezado: la paz nos debe de preparar para el sufrimiento. La semana pasada tuvimos la introducción a ese libro y hoy ya estamos viendo quién es el personaje principal de este libro. Bueno, evidentemente es Job. ¿Y cómo se nos describe que era Job? Nos dice que es un varón perfecto. ¿Qué entendemos por esta palabra? Perfecto. ¿Verdad? Lo que no debemos entender es que Job era perfecto, que por lo tanto no cometía ningún tipo de pecado. Realmente eso es lo que no nos quiere decir la palabra. Cuando la Reina Valera nos traduce la palabra perfecto, lo que tú y yo más bien tenemos que entender que Job era una persona íntegra, que no tenía dobleces, no tenía una doble vida, que su vida realmente reflejaba y sus hechos devoción a Dios.
Y de lo que él hablaba coincidía totalmente con lo que hacía. Por lo tanto, era una persona irreprochable. ¿Verdad? No había nadie que le pudiera señalar algo. Y esto es bien interesante, porque lo que nos está diciendo la Escritura es que Job no dejaba nada a la suerte, no dejaba nada al azar. Él sencillamente iba y pedía perdón a Dios. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender, mis hermanos, porque cuando tú y yo faltamos a Dios, nos equivocamos en el Señor, tenemos que aprender a buscar a Dios y pedirle perdón. No pasar por alto nuestro pecado. Porque a veces ese es nuestro problema. Acudir a Dios, buscando su perdón, entendiendo que hemos fallado. Porque a veces nuestro problema es que somos demasiado simplistas. ¿Para qué pedir perdón si Dios ya me perdonó en la cruz? Mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿para qué pedir perdón? Pero la realidad es que la Escritura nos enseña que cada vez que nos equivocamos, tú y yo tenemos que ir delante de Dios buscando su perdón por nuestras faltas. De no hacerlo, que es muy común, más común de lo que podríamos imaginarnos, es lo que se conoce como abaratar la gracia de Dios. En fin, estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley, no puedo vivir como quiera. Y a Dios le perdono. Por este tipo de pensamientos que hay en el ser humano, es precisamente que Pablo le escribe a los romanos hablándoles sobre este tema y les pregunta: ¿acaso pecaremos para que sobreabunde la gracia de Dios en nuestra vida? En ninguna manera. Tú y yo debemos de buscar a Dios en busca de su perdón todos los días, porque todos los días pecamos. También se describe como recto. Esto que nos enseña que Job era una persona altamente confiable. Podías hacer negocios con él y dormir tranquilo, ¿verdad? Decían en mis tiempos, no te iba a hacer cuentos chinos. Era un hombre temeroso de Dios. Y esta palabra la podemos entender de una doble manera. El temor de Dios, uno es el temor de Dios que pudieran tener algunos inconversos, algunos no creyentes, y el temor de Dios que deberíamos de tener nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque tú y yo, hay incrédulos que rechazan a Dios. Yo creo que alguna vez te has predicado el Evangelio, que llega el momento en que te terminan diciendo: ok, así estoy bien, déjame. ¿Cuál es el problema de eso? Y muchas veces lo que está atrás de eso es que en realidad ellos tienen un temor tal de Dios que saben que en algún momento van a enfrentarlo y van a tener que rendir cuentas por su vida o de su vida delante de Dios, y lo que hacen es: mejor huyo, me escondo, como si ese día nunca llegara a suceder. Saben que van a sufrir, van a ser recipientes de la ira de Dios. Dice Pablo, recipientes de su ira. Pero de alguna manera, de una forma extraña, lo que hacen es huir, alejarse, decidir no creer en Él. Ese es un temor de Dios que no lo muestra, pero que ahí está. Pero a diferencia de un creyente, el temor de Dios que representa, o que debe de tener, es más bien un respeto. Un respeto porque sabemos que Dios nos puede disciplinar. Ya no descargará su ira sobre nosotros, porque ya lo hizo sobre Cristo. Pero lo puede hacer a través de disciplinarnos. Y aún así a nadie nos gusta la disciplina de Dios. Y es por eso que Job hacía sacrificios por sus hijos. No quería que nadie de los suyos padeciera o fuera disciplinado. Por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 17 y 18, escribe: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Verdad? Él nos ha hecho completos, perfeccionados en lo que debemos de tener, nos ha completado, nos ha hecho completos. ¿Para qué? Para que ya no tengamos miedo de Él, para que tengamos confianza en el día del juicio.
Versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios nos complementa y echa fuera ese temor que pudiéramos tener de algún momento enfrentar su juicio, enfrentar su ira. Ya en sí el temor ya trae cierto castigo, ¿verdad? El estar preocupados, el estar, ¿y qué irá a pasar? Bueno, eso ya es un castigo. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que a veces tenemos miedo por ese juicio que vamos a enfrentar alguna vez y que no hemos sido perfeccionados en su amor. Ese tipo de personas a veces llegan a ser también creyentes. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad de salvación. ¿Y eso a qué nos lleva? A estar pidiendo que Dios regálame salvación, ¿no? Pidiendo perdón una y otra vez constantemente. ¿Por qué? Porque no han sido perfeccionados en el amor de Dios. Es decir, no terminan de entender, a comprender, a abrazar la fe perfectamente en Jesús y en lo que Él hizo por ellos en la cruz del Calvario. No hay suficiente entendimiento que eso es suficiente para pagar por todos sus pecados. Por lo mismo, les da miedo la disciplina que Dios pueda traer hacia ellos. No por el juicio que algún día enfrentarán, sino por disciplina. Decíamos, algunos huyen, los incrédulos. Pero los cristianos a veces no estamos seguros de tener la salvación en Cristo. Y eso también nos trae temor. Sí son creyentes, pero no hay una comprensión total del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho por ellos. La mayoría de nosotros, bueno, menos yo sí, crucé esta etapa en el inicio de mi vida como creyente. Y la mayoría lo hacemos, ¿verdad? No hemos entendido, no hemos sido perfeccionados, no hemos sido todavía con el complemento, con el entendimiento total de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso todavía nos trae cierta inseguridad. Yo no sé cuántas veces hice relación de fe, la hice muchas veces, porque yo quería confirmar que Dios realmente me diera su salvación, porque yo entendía, había entendido muy poco, casi nada, solo una cosa, que Dios me iba a pedir cuentas de mi vida en algún momento, y eso me daba terror. Y yo le decía, Señor, dame la salvación que Cristo ofrece. Y a veces ese es el problema del creyente, no lo termina por asimilar, por comprender, y por eso son inseguros, sí viven con un temor constante. ¿Cómo era así? ¿Cómo tener ese terror? Y podríamos definir lo que era como una persona buena, un fiel creyente de Dios, respetuoso, bendecido por Dios. Y hasta ahí todos lo podemos comprender. Job se ha portado bien, Dios lo está bendiciendo. 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. El jueves acudimos al velorio de nuestro hermano Roberto. Yo tuve la bendición de conocer a su abuelita, que cumple este mes 103 años. Y platicando un poco con ella, me decía que tuvo 14 hijos, que desgraciadamente 2 fallecieron. Mi comentario fue, wow, una familia grande. Y muy simpáticamente me respondió, sí, es que no tenía yo televisión. Bueno, pues Job tampoco tenía televisión. Tuvo 10 hijos, pero dentro del contexto judío, eso significa bendición, ¿verdad? El poder tener descendencia, el poder trascender de esa forma, para ellos es bendición. Por lo tanto, Job era un hombre bendecido. Se nos describe que su riqueza era muy grande, 7,000 ovejas. Y más allá del valor que pudieran tener los animalitos, porque no sé cuánto cuesta una oveja, o sea, por 1,000 pesos, IVA. Si lo tú multiplicas por 7,000, nos da 7 millones, que es mucho dinero. Sin embargo, no es suficiente como para poder decir, wow, multimillonario. No. Pero solo piensa un poco en toda la lana que Job podía trasquilar todos los días de 7,000 ovejas. Obviamente no las trasquilaba todos los días, pero trasquilaba 7,000 ovejas. ¿Cuánta ropa podría él haber producido? ¿O cuánta lana pudo haber vendido para producir ropa?
Y ahí entonces el número se vuelve exponencial. Toda una industria textil quizá Job manejaba 3,000 camellos. Y repito, más allá de lo que pueda costar un camello, si una oveja no será un camello menos, más allá del costo de un animal de estos, era el medio de transporte de ese tiempo. Por lo tanto, seguramente Job utilizaba los camellos para rentarlos, para que la gente pudiera moverse en el desierto, cerca del desierto, o atravesar el desierto. Entonces, solo piensa, si lo quisiera mostrar a nuestros días, una persona con una flotilla de 3,000 autos, porque eso podría significar el dinero, una cantidad enorme. Tenía su empresa de Uber, 500 bueyes. Y lo mismo, más allá de lo que cueste el animal, cuántas hectáreas, de qué tamaños de terrenos o cuántos metros de tierra podía dar con 500 bueyes. Impresionante. 500 asnas, lo mismo, más allá del precio del animal. Las asnas se utilizaban para la leche. Así es que, ¿cuántos litros de leche podría ordeñar todos los días y venderla? Entonces, si empezamos a ver, se nos vuelve un número incalculable. Para esto, por eso la Biblia nos señala que Job necesitaba muchísimos siervos. Evidentemente los tenía para poder realizar todo ese trabajo, para poder producir todo lo que las propiedades de Job producían. Pero también ponte a pensar la cantidad de terreno que Job debería de tener para tener a sus animales, pero también para tener a todas esas personas que trabajaban con él. Seguramente era algo impresionante. Y seguimos viendo cómo Job era bendecido por su descendencia, por sus posesiones. La misma escritura nos afirma que era el hombre más rico de esa época, cuando nos dice que era el varón más grande que todos los orientales. Un hombre sumamente rico. Nos dice que sus hijos hacían grandes fiestas. ¿Cuándo? En sus cumpleaños. Invitaban a sus hermanas, después estaban festejando, hacían grandes fiestas, pero no invitaban a Job. Entonces, ¿qué era lo que hacía Job? Como no sabía que lo que había sucedido en esas fiestas, iba y presentaba ofrenda delante de Dios, porque no sabía si sus hijos habían blasfemado el nombre de Dios o habían pecado contra él. Y qué interesante es todo esto. ¿Por qué? Porque vemos que Job era un hombre sumamente precavido, un hombre sumamente cuidadoso. Job no quería que nadie pudiera señalarlo, ni Dios. Por eso procuraba estar a cuentas con él. No quería ni siquiera por las cosas que sus hijos pudieran hacer, él pudiera ser señalado. Un hombre sumamente cuidadoso. Tú y yo tenemos que reflexionar en la actitud de este varón. Porque al final del día, esto es una enseñanza que después el Señor Jesucristo nos vino a dar a través de sus discípulos. ¿Cuándo? Cuando los discípulos de Jesús se acercan y le preguntan: Señor, el Maestro, enséñanos a orar. Y sabemos qué fue lo que les enseñó Jesús, el modelo de oración que conocemos como Padre Nuestro, donde ella, ¿qué se nos dice? Entre muchas cosas: perdona nuestras deudas, o perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es lo que debe formar parte de nuestra oración todos los días. Porque repito, todos los días pecamos. Tener esa necesidad del perdón de Dios. ¿Qué tan seguido lo haces, hermano? ¿Qué tan seguido lo haces, mi hermano? Híjole, la verdad es que no tanto. Es que tú no sabes, yo no tengo tiempo. Yo soy una persona bien ocupada y no tengo tiempo. La verdad es que se me olvida. Es que llego tan cansado del trabajo que lo único que quiero ya es descansar, no tengo tiempo para hablar. Es que la realidad, ¿de qué pido perdón? ¿Y Dios ya me perdonó? No tengo nada. La verdad no he hecho nada malo. No hay nada de que Dios me pueda perdonar más.
porque ya tuvo que perdonarme, ya me lo perdonó. Mis hermanos, todos esos son pretextos. Porque estamos viendo, la Biblia nos describe un hombre rico, un hombre ocupado seguramente con tantos negocios, pero que él se tomaba el tiempo para ir a ofrecer sacrificio. Y ofrecer un sacrificio, tú sabes perfectamente que aunque no había ley, no había un sistema de ofrendas o de sacrificios, no había un sistema ofrendario todavía dado, porque decíamos en la introducción la semana pasada, este libro se entiende que fue en la época de los patriarcas, un poquito antes de Abraham. Bueno, pues entonces él se trasladaba a dar una ofrenda y creo que eso pudiera tardar un tiempo. Él invertía tiempo, a pesar de ser una persona ocupada. A veces tú y yo no tenemos un solo minuto para podérselo dedicar a Dios y pedir perdón por nuestras ofensas. Job era consciente de que sus hijos podían haber pecado y de que él podía haber pecado. ¿Qué tan conscientes somos nosotros? Él se tomaba el tiempo. ¿Nosotros no lo tomamos? Nosotros tenemos la bendición que con una oración rápida podemos a cuentas con Dios. No tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio, que eso también implicaba dinero. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso en ese sentido. Job, un hombre cuidadoso, pero era cuidadoso para ser un hombre irreprensible. Había coherencia en él. Hacía fiestas hacía sacrificio después de las fiestas de sus hijos. ¿Por qué? Porque era importante esto para él. Solo piensa, si tenía 10 hijos, casi tenía que hacer un sacrificio por mes, cuando menos. Porque él entendía que era importante ponerse en cuenta con Dios después de una fiesta. No será porque cuando nos reunimos con nuestras familias somos bien distintos. Estamos en un ambiente cómodo, de una confianza total, relajados. Y más en nuestra familia, hay personas que no conocen de Dios. Nos relajamos de tal forma que nos volvemos uno más. Fíjate lo que escribe Charles Spurgeon sobre este tema. Lo que la patriarca hizo, hablando de Job, temprano en la mañana, después de las festividades familiares, será bueno que el creyente lo haga por sí mismo antes de descansar esta noche. En medio de la alegría de las reuniones familiares, es fácil deslizarse hacia el pecado y olvidar nuestro carácter confeso como cristianos. No debería ser así, pero así es, que nuestros días de festín son muy raramente días de disfrute santificado, pero con demasiada frecuencia degeneran en alegría no santificada. ¡Ay, para vuestros pobres corazones! Estos hechos demuestran que la casa del luto es mejor que la casa del festín. Tú sabes, este es un proverbio bíblico. Entonces, ¿qué entendemos? Que Job era un hombre, uno en 1 millón. Solo por ley de probabilidad. ¿Cuántos hombres multimillonarios conoces? Todos creo que así que hacemos entre todos, uno conoce más. Pero más aún, ¿cuántos hombres multimillonarios que se interesen por la palabra de Dios conoces? Se acabó. Nadie. Se vuelve mucho más complicado. Por eso es la vanidad de Job. Y el mismo Señor Jesucristo nos lo enseñó en Mateo 19, versículos 23 y 24, cuando dijo: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un caballo por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Porque nos está diciendo el Señor que literalmente, esto es literal, un hombre rico es tan complicado que llegue a entrar al reino de Dios, que alcance salvación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que confíe en sus riquezas. Aunque el problema del pobre es que quiere ser rico, ¿verdad? En lugar de buscar la palabra de Dios. Por este tipo de ideas, por este concepto que tenemos los seres humanos, nos cuesta tanto trabajo tomar la salvación, porque confiamos más en las riquezas materiales y más una persona que tiene la abundancia. Es más fácil, dice el Señor, que un camello pase por el ojo de una aguja
que un rico entre el reino de los cielos. Ojo con esto. Me ha tocado ver por ahí, y hago un paréntesis, de repente pensamientos que a lo mejor son bien intencionados, pero en el fondo es mal. La palabra que utiliza el Señor es rapido, que literalmente significa aguja para coser. Porque hay por ahí la idea de que está hablando de una gran puerta que está en el cielo, donde tiene una puerta pequeña incrustada, y que la utilizaban para que los hombres no pudieran meter sus camellos ahí. Eso no es así. Eso a veces se piensa. ¿Por qué? Porque el problema es que el ser humano, ¿verdad?, desea hacer posible lo que Dios dijo que era prácticamente imposible. Y ese es nuestro problema. El problema es que un hombre es rico, está tan lleno de bendiciones materiales que le es prácticamente imposible que vea su necesidad de Dios y que por lo tanto le busque. Y a veces el pobre está tan necesitado de cosas materiales o tan enfocado en las cosas materiales que se enfoca más en ver cómo puede producir que buscar a Dios. Job es un hombre inmensamente rico, pero tiene un corazón para Dios impresionante, prácticamente imposible de ver. Desea estar Job bien con Dios, inclusive cuando no es consciente de que haya hecho algo malo. Menos que nadie merecía Job sufrir, y hay pocos que han sufrido tanto como él sufrió. Así que lo que cabe mencionar es que Job no quería enfrentar la disciplina de Dios. ¿Y él en qué se enfocaba? En querer estar con Dios, para extender esos bien con Dios, para poder extender esos buenos momentos. Que a veces tú y yo tendríamos que hacer eso. Cuando en los momentos que estamos siendo bendecidos, debemos utilizarlos para que nos sirvan de gran tiempo para establecer hábitos en nuestra vida. Hábitos como cuáles, como la disciplina de la oración, como la disciplina del estudio de la palabra de Dios, como el servicio dentro de la iglesia, como el servicio para Dios. Cuando atravesamos estos buenos momentos nos va a servir, y nosotros nos enfocamos a ello, nos va a servir para fortalecernos, para poder enfrentar nuestros desafíos en la vida, nuestros desafíos futuros. Así es que mi hermano, mi hermana, cuando las cosas van caminando bien, aprovecha. Es buen momento para crecer y para mejorar tu relación con el Señor. Eso nos va a terminar ayudando en los momentos complicados, en los momentos difíciles. Cuando tú y yo somos fieles a Dios en los momentos difíciles, realmente buscamos con Él, buscamos crecer en Él, y no nos olvidamos de Él, porque ese es el problema, ¿verdad? Estamos tan bien. ¿Para qué necesito a Dios? Pero si tú y yo lo pensamos así, lo buscamos en los buenos momentos y establecemos disciplinas, esto nos va a ayudar a tener una relación no solamente mejor, sino más profunda con el Señor. Esto nos va a dar una base mucho más sólida para poder confiar en Él en los momentos de crisis. Pero si estando bien yo me olvido del Señor, en los momentos de crisis difícilmente confiaré. Porque si libre del problema no tengo una conciencia clara para poder tomar las decisiones mejores, más adecuadas, ¿qué será cuando mi cabeza está llena de problemas, llenas de afanes, llenas de complicaciones? ¿Qué iré a pensar? Que cuando estoy libre de todo esto, no lo hago bien, lleno de problemas en mi mente, menos. ¿Y esto qué nos lleva? A no ser personas íntegras, a hablar una cosa y a decir otra. Pero si yo soy fiel en los buenos momentos, esto me ayudará a ser íntegro en medio de nuestros desafíos. Porque es en los buenos momentos cuando yo aprendo a confiar en Él, en su soberanía, en la esperanza que Él ha depositado en cada creyente, en todo lo que hace por nosotros.
¿Sabes? Cuando yo aprendo a confiar y me relaciono mejor con Él y tengo disciplinas espirituales, entonces tendré una capacidad mayor para resistir y superar los desafíos y estar los sólidos sobre la roca. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job al Dios de Marte? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no das blasfema contra mí en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y de repente entramos a un momento medular de este libro. Pero si tú echas a andar, no sé cómo leas, ¿verdad? Como sea tu hábito de leer, pero yo muchas veces trato de formarme las imágenes que la Escritura me va mostrando, ¿verdad? Y yo trato de imaginarme este momento en el cielo, Dios llamando a sus hijos, entiendo, a los ángeles, ¿verdad? Porque se está por formar una corte celestial, una reunión en los cielos. Y de repente se cuela del infierno Satanás al cielo. Me suena un poco extraño, ¿no? Hay algo en mí que no encaja. Por lo tanto, tenemos dos maneras de entender esto, de ver esta escena. Una es, efectivamente, hijos de Dios, la palabra lo dice, no hay duda, ¿verdad? Están por tener este concilio celestial y están por presentarse delante del Señor. ¿Entendemos por qué? Obviamente porque Él los ha llamado. Hasta aquí todo está claro. Hay una reunión en el cielo, una asamblea santa, en lo cual se encuentra Satanás. Es decir, una de dos, o se coló y nadie lo vio, nadie supo, nadie se enteró. De repente, ¡pum! Cuando estaban así, de repente, ¡pum!, aparece ahí. Esa es una. O la otra, Satanás puede ir, subir y bajar como si fuera su casa, con toda la tranquilidad del mundo. Nadie le dice nada. La palabra hebrea que se traduce como Satanás es Ha-Satán, que significa el adversario. Por esta traducción de esta palabra entendemos dos posibles escenarios o dos posibles situaciones. Porque lo primero que debemos de entender es que este no es un nombre propio, no lo está llamando por su nombre propio, le está dando un título, que es lo que significa esta palabra. Y esto no hay más que más. Se está refiriendo a uno de los hijos de Dios que le dijo: oye, Señor, creo que no es la mejor manera de bendecir a Job, porque él te puede estar siguiendo por lo que tú le das, y él está entendiendo que si se porta bien, tú lo bendices. Por eso él se porta bien, para que tú lo bendigas. Entonces en su corazón, lo que está dentro de él es que tú lo bendigas, y no tanto que él quiera seguir. Esa es una. O la otra, que efectivamente Satanás se coló y el Señor no lo llama por su nombre, sino por quien es él, el adversario. Y bueno, obviamente estos son los dos escenarios. Pero dejo de tarea, investigo cuál es el bueno, cuál es el correcto. Evidentemente yo me inclino más a la primera, pero yo te digo, busca, indaga. El chiste es que hay alguien
que se opone a cómo Dios está tratando a Job. Y le está diciendo, si tú no me crees en lo que yo te digo, déjalo de bendecir. Y entonces verás cómo Él cambia, Él te maldice en tu cara, ¿verdad? Este adversario de Satán está en desacuerdo en la forma en que Dios está tratando a Job y trata de mostrarle una manera distinta. Bueno, este intruso, ¿verdad? Si fuera Satanás, como que de repente no, a mí no me encaja, ¿qué tiene que hacer ahí? Pero bueno, la palabra es lo que importa y yo te pido que investigues antes del tiempo. Y por eso le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Pensando que fuera Satanás, que es la enseñanza más tradicional de este pasaje. ¿De dónde vienes? Vengo de rodear la tierra, dice Satanás, de andar por ella. Y esto también se contrapone con lo que nos ha venido, porque lo que está enseñándonos aquí la palabra, y después Pedro también nos lo va a enseñar, es que Satanás se mueve aquí, no en el cielo. Entonces esto como que no me encaja mucho, ¿verdad? Vengo de andar en la tierra. Dice Pedro que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, no en los cielos, en la tierra. Entonces Satanás tiene permitido moverse aquí, no allá arriba. Esto también, por eso no me encaja también mucho. Pero bueno, te lo dejo de tarea, no te quiero poner absolutamente nada. ¿Y qué crees? Hasta aquí lo vamos a dejar. Un mensaje largo. ¿Quieres saber? Primeramente Dios. Estaremos continuando con este segundo punto la próxima semana. Vamos a orar, Padre. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos vas dando claridad de todo lo que haces y por qué lo haces y cómo lo haces, Señor. Y gracias, Dios, porque tú nos ayudas a crecer y nos ayudas a entender más el porqué de las cosas. Y que a veces no basta comportarnos bien, Señor, porque eso pudiera ser más un motivo de interés que un motivo realmente de exaltar tu nombre. Y es por eso, Dios, que hemos estudiado tus atributos. Te alabamos y te damos gracias porque tú nos permites entenderlos. Señor, que nos hayamos atesorado en nuestro corazón y que ahora te podamos seguir por quien eres tú, Señor, el único Dios verdadero, más allá de que tú nos puedas bendecir. Porque a veces el que atravesamos por circunstancias complicadas es algo que tiene que suceder, porque estamos en este mundo, porque es cruel, porque el pecado nos hace sufrir, pero también muchas veces es por disciplina y porque tú necesitas que crezcamos y que seamos varones, personas, mujeres, niños, jóvenes, que te honran y que te glorifiquen de una verdadera manera, Señor. No solamente con nuestra boca, sino con nuestros hechos. Señor, ayúdanos a entender y a vivir esta congruencia que hasta aquí Job nos ha mostrado. Una persona que sus dichos son iguales que sus hechos, que no hay variación, no hay doblez en él. No es que diga una cosa y haga otra. No es que a veces vengamos de una manera mala a exaltar tu nombre, a decirte tú eres mi Dios, eres glorioso, poderoso, único en mi vida, pero mi vida refleja otra cosa, Señor. Eso no lo vivamos más, y que este libro nos dé conciencia de cómo debemos de vivir una verdadera vida en santidad delante de ti, Señor, porque tu palabra es clara y nos dices a través del escritor de Hebreos que sin santidad nadie estará cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a poderlo comprender y a poderlo llevar a nuestra vida en el poderoso nombre de Jesús. Amén.